Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo una serie de proyectos medioambientales o ambientales que podéis hacer en vuestros colegios. Algunos son propios y otros son con entidades. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Seas o no profe de biología, aunque obviamente si eres profe de biología con más razón, pero también vale para coles de primaria, ¿de acuerdo? Es interesante involucrar a nuestros alumnos en proyectos medioambientales. Que les conciencien de un lado de la importancia del medio ambiente y por otro, pues también simple y llanamente de la importancia de participar en proyectos, en comunidades, etcétera. Así que hoy os traigo un recopilatorio de proyectos que o bien hago yo en mi centro o bien conozco y creo que pueden ser interesantes. Así que vamos al lío. Vamos a empezar por los de Teachers for Future. Teachers for Future es una asociación, bueno, en este caso es Teachers for Future España, pero hay Teachers for Future en todo el mundo. Así que si no me seguís desde España y me seguís desde otros países, probablemente en vuestros países tengan proyectos equivalentes. Para mí, los dos grandes proyectos de Teachers for Future son Recreo Residuo Cero y el Día Mundial de los Océanos. Que este es nuevo, creo que es de este año, no les he visto celebrarlo antes ni mandar materiales antes. En todo caso, en la web de Teachers for Future hay muchísimos materiales para trabajar sobre muchísimos temas climáticos y muchísimas ideas, así como el calendario ecoescolar que publican todos los años con todas las efemérides relacionadas con el medio ambiente. Que todo va a estar en la cajita, ¿vale? Así que os animo a verlo. Ya creo que no tienen publicado el calendario del año que viene todavía, o sea, del curso 24-25, pero seguro que lo publican dentro de nada. Entonces, estos dos proyectos principales, Recreo Residuo Cero, he hablado ya alguna vez en algún vídeo previo, es básicamente intentar promover en tu comunidad escolar que los envases en los que traen el desayuno del recreo o el almuerzo, si es que se come en el colegio, sean reutilizables o al menos no sean de un solo uso. Y si que lo son, pues que sean fácilmente reciclables. Incluso en los centros donde hay comedor, en los coles, porque en los institutos no tenemos comedor normalmente, también puede llegar a involucrar al comedor escolar y a la gestión de los residuos, por ejemplo, para el compost, etc. Entonces, bueno, es un proyecto muy guay, aunque cuesta mucho en primaria, es más fácil que en secundaria. Y la verdad es que el año que viene quiero hacer una cosa que vi en el Congreso de Educación de Medio Ambiente, que estuve también, os lo dejo por aquí, que es hacer una auditoría, pero no continuada como yo la llevaba haciendo en los últimos años, sino puntual, un recreo. Y luego al mes en otro recreo. De modo que se puedan apreciar las diferencias de un mes a otro si realmente supone un cambio el impacto de ver todas las basuras y el peso de basuras que producen los niños en un solo recreo, por ejemplo, de un mes al siguiente. Podéis separar, por ejemplo, bolas de aluminio, de tetrabricks, de plásticos y papel, por ejemplo, y ver qué pasa al mes siguiente. Eso lo quiero hacer yo este año si es que la energía me da. Y bueno, eso por un lado. Y luego también simplemente, pues eso, durante todo el curso, pues ir viendo en qué tipo de envases traen sus desayunos o comidas. Y luego tienen uno nuevo con motivo del Día Mundial de los Océanos, que es en junio, si no estoy equivocada, o en mayo. Tienen también una serie de proyectos para realizar, ¿vale? Pero más de concienciación. Sigamos con el tema de los mares. Hay un proyecto de la Unión Europea, bueno, de la Unión Europea hay dos, ecoescuelas y escuelas azules. Siguiendo y terminando con el tema de los mares, Escuelas Azules es un título que dan sobre todo a las escuelas que tienen mar, ¿vale? Que están en municipios con mar, aunque ahora quieren empezar a hacerlo con otras que no. Básicamente tienes que presentar un proyecto que tenga que ver con uno de los tópicos que vienen de los temas que vienen en su página web
y defenderlo. Y si es suficientemente bueno y han visto que has trabajado suficientemente sobre esos temas, pues te conceden el sello o la bandera azul. Tienen que ser proyectos como muy ambiciosos, ¿vale? Y si recogen hasta 3 temas, mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues eso, limpiezas en los mares, promover limpiezas en las playas, promover limpiezas en las playas, concienciación ciudadana, creación de recursos, todo esto puede ir ayudando. Entonces, si se hace en el centro un proyecto muy ambicioso, pues puede ser que al final sea premiado el centro con el sello de escuela azul, ¿no? La bandera azul. Muy similar a este proyecto europeo de los mares, de las escuelas azules, están las ecoescuelas. Para poder participar en ecoescuelas, no, esto lo sé porque las escuelas azules lo solicitas directamente a la Unión Europea. A la Unión Europea, no al ayuntamiento. El caso de ecoescuelas está centralizado en los ayuntamientos. Tiene que ser que tu ayuntamiento tenga programa de ecoescuelas y que además esté abierta a la solicitud, ¿vale? El periodo de solicitud, que suelen ser en septiembre, pero no todos los años abren, también os lo digo. Y bueno, son 3 años de proyectos en los que tienes que hacer muchas cosas. Cada año trabajas un tema también, energía, residuos, etc. Y al final de los 3 años se evalúa todo y te deciden si te dan la bandera verde o no. Además de esto, también en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un proyecto de escuelas sostenibles, que además dejaron de dar financiación, pero creo que han vuelto a dar financiación. Son 2 años, también una serie de proyectos, formaciones para los profes. Al final viene a ser el mismo resultado, solo que el sello es a nivel de la Comunidad de Madrid. Y aparte de estos, que ya os he contado, también podéis hacer como proyectos propios. Por ejemplo, tener el huerto con una compostera, tener un oasis de mariposas, construir cajas nido para pájaros, para lagartijas, para mariposas, para murciélagos. Hay un montón de tipos de cajas nido. Eso está guay porque lo podéis hacer, por ejemplo, en tecnología y luego ponerlo en vuestro huerto escolar. Monitorización de cosas, por ejemplo, de la temperatura, si tenéis una estación meteorológica, o si no, pues del parque de al lado, monitorización a lo largo de todos los días o de todas las semanas. Se pueden con pequeños kits de Arduino muy sencillos también automatizarlo, o medir otras cosas como dióxido de carbono, que también ahora desde el COVID todos tenemos medidores de dióxido de carbono. En fin, mediciones de pequeñas cosas que puedes monitorear del ecosistema de alrededor de tu centro, ¿de acuerdo? Que puedes hacer con los niños. También al rollo método científico, introducirles en ese tipo de cosas. Puedes monitorear fauna, flora, parámetros climáticos, como decía. Aparte, a ver, que tengo aquí una... Pues me queda sin batería en la cámara. Mira que intentaba yo ahí aguantar, pero no. Pensaba que tenía. Bueno, decía que proyectos de monitorización de parámetros, ¿vale? Puedes hacerlos en el patio de tu instituto, de tu cole, o puedes hacerlos en parques cercanos. Otra cosa que se puede hacer es adoptar, ya sea con un programa de adopción, por ejemplo, que exista de verdad, o bueno, de forma simbólica. Si vas a trabajar sobre un sitio, a lo mejor informa a tu municipio de que lo vas a hacer, por si acaso. A la Concejalía de Medio Ambiente en cuestión o lo que sea, y entonces, pues por ejemplo, puedes monitorizar esos parámetros en aquel sitio. O puedes, por ejemplo, organizar campañas de limpieza en el barrio, en el instituto, aunque la verdad es que cada vez las familias dan más problemas. Así que yo a veces soy un poco reacia a este tipo de cosas. Pero bueno. Y esos censos que decía de fauna y flora también los puedes hacer en ese parque cerca de tu instituto. Luego, por ejemplo, también puedes... he visto un proyecto, ¿dónde lo vi? Ay, no me acuerdo. Vi un proyecto para crear rutas... Ah, es de los de Ciencia Ciudadana, de los que hablé en el vídeo anterior a este, que lo dejo por aquí, para que lo podáis buscar. Proyectos para crear rutas para llegar a pie al centro o en bici, ¿vale? Pero bueno, a mí en Madrid, por ejemplo, las bicis me dan miedo y no voy a decirle a un niño ve en bici por Madrid, vamos, ni loca, estamos fatal. Y para terminar, por ejemplo, pues campañas de concienciación en el barrio, sin más, puedes pegar cartelería, hablar lentamente primero, como os decía, de, yo qué sé, pues de reciclar, de llevar tu propia bolsa al súper, este tipo de cosas. O por ejemplo, un proyecto que además puede involucrar otra asignatura como geografía e historia, que puede ser
recolección de un libro de recetas, de los pueblos de los niños, ¿vale? De qué comida es típica en tu pueblo, o hacen los abuelos, o este tipo de cosas, que también involucra a la población y es bonito, a la comunidad, ¿no? Y puede ser de recetas, puede ser de juegos tradicionales, puede ser de cuentos tradicionales, y entonces metes a diferentes departamentos, yo que sé, educación física, lengua y literatura. Son proyectos simplemente de poner en valor cosas, patrimonio de la comunidad, que también pueden ser interesantes. Y todos estos proyectos de los que trabajas en tu municipio luego se lo puedes ofrecer a tu ayuntamiento, porque a lo mejor le interesa, simplemente a lo mejor os da visibilidad, pero me parecen oportunidades que no se deben perder. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Entonces, resumiendo, tenemos ecoescuelas o escuelas sostenibles en Madrid, escuelas azules, recreo residuo cero y lo de los océanos de Teachers for Future también, el de ciencia ciudadana, creo que es la Autónoma de Barcelona, el de las bicicletas o las rutas andando para ir al instituto, y luego todo lo propio como huerto, compost, oasis, casas, etcétera. Monitoreos varios de fauna, flora o parámetros climatológicos, campañas de sensibilización y recogida de patrimonio, recolección de patrimonio inmaterial, por así llamarlo. Y la verdad es que, bueno, no los he hecho yo todos, os he dado más ideas de las que yo he hecho en mi centro, pero algunas las tengo y no las hago pues porque no me es posible o por falta de tiempo. Pero si este tipo de proyectos os apetecía para este año que entra hacer algún tipo de proyecto medioambiental con vuestros alumnos, realmente, bueno, el huerto quizás sí es más demandante, pero el resto o son picos de trabajo en un punto muy concreto y entonces te lo puedes organizar, venga, este día o esta semana vamos a hacer esto, o son cosas como muy sostenibles en el tiempo que no requieren hacer tanto, sobre todo los proyectos propios. Los proyectos que tienes que entregar un resultado a una entidad para que te den un sello, pues claro, sí son bastante más intensos, ¿no? Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Que cualquier duda o aportación que queráis hacer de otros proyectos medioambientales que se puedan hacer en los centros, pues lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.